Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Araceli Aispuru. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que se conoce como trauma. Y ustedes van a decir, ¿no?, que se usa mucho el estás traumada, estaré traumada. Y la realidad es de que el estudio del trauma es relativamente reciente. Estamos hablando de aproximadamente unos 25 años. Los primeros estudios que se hicieron sobre este tema se relacionaban a una entidad que se conoce como trauma o estrés postraumático. Esto se empezó a manifestar en aquellas personas que habían regresado de la guerra. En este caso estamos hablando de la guerra de Vietnam. Y entonces en Estados Unidos empezaron a percibir como si fuera como extraño que muchas personas que habían regresado de la guerra tenían muchos síntomas psicológicos, tenían ansiedad, depresión, alto consumo de alcohol, alto consumo de drogas y algo que todos hemos visto en las películas, tenían lo que se llaman flashbacks, que las situaciones, digamos, dolorosas que vivieron durante la guerra, como una explosión, como la muerte de un compañero, se les viene a la mente de tal manera que lo perciben como que está sucediendo en el momento, en el aquí y el ahora, que les genera mucho miedo. Por ejemplo, en las películas lo hemos visto que se metan abajo de una mesa, que escuchen las bombas y que vean a sus compañeros muertos y que escuchen las bombas como si estuviera sucediendo, ¿no? Entonces, esta entidad que se refiere a una situación traumática específica y fuerte se le conoce como Post-Traumatic Stress Disorder, o sea, es un estrés postraumático. Y entonces los grandes estudiosos del trauma por ahí empezaron. Entonces resulta con que un maravilloso hombre muy estudioso, estudió medicina en Harvard, luego estudió psiquiatría y tiene mucha percepción y tiene mucha sensibilidad. Se daba cuenta que los pacientes que veía, que trataban en la universidad, etcétera, nunca tomaban en cuenta, por ejemplo, su historia, y que él, platicando con los pacientes en los pasillos, pues le contaban que en su infancia, que su mamá, que su papá, que sus hermanos, y él les preguntaba, bueno, ¿ya se lo platicaste con su psiquiatra? Y ellas decían, no, el psiquiatra no me pregunta nada de eso, él nada más me medica. Entonces, lo primero que él empezó a tener muy claro es de que las enfermedades mentales estaban directamente vinculadas a nuestra historia de vida y sobre todo a los primeros 6 años. En los primeros 6 años de nuestra vida, el vínculo que tengamos, las experiencias de vida con nuestra madre y nuestro padre van a ser un factor determinante que va a construir bien, mal o regular la estructura o el edificio de nuestra personalidad, de nuestra mente, de nuestra manera de interaccionar, de nuestra manera de relacionarnos, nuestra autoestima, nuestra vocación. O sea, a los 6 años todo eso ya está cocinado. Entonces imagínense que si a los 20 años vamos a tener un edificio que te va a tener 20 pisos, a los 6 años están construidos 15 pisos que van a marcar ya probablemente el resto de nuestra vida. Entonces, cuando él termina todos sus estudios y está como muy interesado en el tema de trauma y de cómo vivió y compartió con muchas pacientes que habían tenido experiencias traumáticas en su infancia, empezó a trabajar y estudió qué es lo que había pasado con los veteranos de guerra de Vietnam. Y el fondo para el trabajo con los veteranos era de muchos millones de dólares. Tenían muchos años recibiendo tratamiento y sorprendentemente se dio cuenta que todos aquellos que habían recibido tratamiento, ninguno había mejorado. La mayoría o estaban igual o habían empeorado. Y entonces él dijo, ¿qué estamos haciendo mal? Lo primero que hizo fue ver qué tipo de tratamiento estaban recibiendo. Y entonces, al ver el tipo de tratamiento, concluye que esos tratamientos no están resultando porque no provocaban ninguna mejoría. Y estamos hablando de 10, 15 años de tratamiento. Había un índice altísimo de adicciones, altísimo de alcoholismo y altísimo de suicidio. Entonces empieza a estudiar el cerebro de estas personas y ahí es en donde descubre que la neurobiología del cerebro se altera después de haber tenido una experiencia traumática tan grande y que entonces no importa qué tipo de terapia tenga una persona, mientras la neurobiología del cerebro esté funcionando de esa manera, las personas van a tener el sufrimiento que tienen y además van a vivir la experiencia traumática que no viene como un recuerdo, si viene como una realidad en este momento.
Entonces, con muchos estudios, lo que él vio fue que una parte del cerebro que se llama la amígdala estaba crecida. Y la amígdala es la parte que tenemos como más de supervivencia. Es la que hace que los animales puedan defenderse cuando tienen un enfrentamiento con otro animal para ver quién gana, porque viven de comerse unos a otros. Entonces la amígdala les dice que se enfrentan a un peligro, y la amígdala es la que manda información para que hagan lo que de manera de sobrevivencia sería como de mantenimiento de la especie. Y entonces hay 4 tipos de respuestas que la amígdala tiene, que se llaman las 4 Fs. Una se llama pelear, que se llama fight. Entonces la amígdala le dice al animal, porque mide a su enemigo, que pelee porque tiene muchas más posibilidades de ganar, porque es más fuerte. La otra F es fly, o sea, córrele porque tú eres mucho más ágil y entonces vas a poder tú alejarte de ese peligro. La otra se llama freeze, que es congelarse. Entonces, cuando el animal se congela, los signos vitales disminuyen casi al 1 o 2%, y entonces el animal se desvanece. Y el otro lo que hace es que en el momento que va a dar su mordida, digamos, que va a ganar la pelea, lo suelta porque el animal no come cadáveres y lo detecta como muerto. Entonces el otro se va y el animal que se congeló, pasan 30, 40 segundos, mueve su cuerpo, o sea, hay una especie de temblor, se levanta y se va. Y la cuarta F se llama fawn, que es como someterse. Es como hacer lo que el otro quiere, y en el animal es una posición como de encorvamiento, en donde el otro, el enemigo, deja de mirarlo, no le ve los ojos y parece un poco como desapareció. Entonces resulta que los seres humanos tenemos un cerebro que obviamente es de sobrevivencia, que solamente debería de actuar en un momento de riesgo altísimo, en un momento de un asalto, de un robo, de una posible violación. Entonces la amígdala responde de una manera absolutamente automática, que no tenemos ningún control, para que nosotros podamos responder de una manera automática con cualquiera de las 4 Fs. ¿Qué sucede cuando una persona está en un ambiente en donde hay un estrés y en donde vive con un miedo permanente? Los seres humanos no estamos hechos para eso. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces la amígdala se mantiene prendida todo el tiempo y entonces vivimos en modo sobrevivencia. Entonces, cualquier cosa que suceda a nuestro alrededor va a ser percibida y tomada por la amígdala en vez de ser tomada por la corteza frontal, que es la que nos diferencia de los animales. Entonces resulta que mis respuestas van a ser automáticas porque voy a vivir en hiperalerta, porque probablemente, por ejemplo, las personas, los veteranos de guerra, se quedaron con la sensación de que todos los días tenían que enfrentarse a 50 leones. Y el cerebro no sabe que ya no hay 50 leones, cree que todavía los hay. Por lo tanto, mantiene la luz de sobrevivencia prendida. Entonces, estos grandes hombres que iniciaron el trabajo terapéutico para el estrés postraumático, como los de la guerra, o los que pasan, por ejemplo, situaciones de terremotos, etcétera, muy grandes, ya tienen hoy por hoy una posibilidad de recuperarse porque se generaron terapias específicas para modificar la neurobiología del cerebro. Ahora les voy a hablar de otro tipo de trauma que también estos mismos autores desarrollaron. Se llama trauma complejo. Y todos pensamos que estamos traumados, o a lo mejor todos pensamos que no. Como que es como, ay, yo traumada, jajaja. O sea, o como dicen las chavas, ¿no? Tengo papi issues o mami issues, y probablemente nos reímos. Y la realidad es de que estos autores descubrieron que el trauma complejo es el tema más grave, más predominante y menos estudiado en la sociedad actual. ¿Qué es el trauma complejo? Hablábamos del otro, que es un evento fuerte, grande, muy poderoso. El trauma complejo es muchos eventos pequeños en el transcurso de nuestra vida. Desde, por ejemplo, que es el momento de nacimiento, quizá el padre de mi mamá falleció, mi mamá estaba deprimida. Que mi mamá, por ejemplo, no tenía como mucha conexión conmigo, o tenía muchos problemas con mi papá. Mi papá estaba en la cárcel y la mamá no tenía como la disposición y la disponibilidad de ejercer una crianza suficientemente buena para que ese bebé se sintiera protegido.
Otra de las razones que provocan mucho trauma es la negligencia. Desafortunadamente ya la negligencia me parece que ni siquiera la podemos identificar como tal, pero es la falta de atención y de cuidado. Hay muchos papás que están acostumbrados porque así fueron tratados y así fueron educados, en donde sus propios padres les dieron poca atención, no se ocupaban mucho de ellos, se molestaban cuando se enfermaban o cuando tenían que hacer tarea. Por supuesto, los golpes físicos que ya son un delito. Bueno, pues todavía tenemos generaciones de personas que han sido golpeadas físicamente y aquel que es golpeado será golpeado porque considera que así se educa. Los golpes dejan huellas físicas, pero estamos hablando de lo mismo que estábamos hablando en referencia a lo que es aquellas huellas emocionales que no se ven y que por lo tanto yo ni siquiera lo puedo validar. Me siento triste, me siento sola, mi madre es muy exigente, muy perfeccionista, me obliga a sacarme notas muy altas, nunca se pone en mi lugar, nunca tiene empatía conmigo como para decirme no te preocupes, amor, todo va a salir bien. No hay como mucha posibilidad de conexión emocional entre la mamá y la hija o la mamá y el padre, porque también la posibilidad de un buen, mal o regular maternaje depende de nuestra posición psicológica en la vida. Si tenemos un buen esposo, si tenemos una situación económica tranquila, si nos sentimos amadas, protegidas, cuidadas, por supuesto que eso va a incrementar enormemente nuestra capacidad de maternaje. La realidad es que estamos hablando de que el 70% de la población tiene un trauma complejo, o sea que es la suma de múltiples situaciones en donde nos sentimos abandonados, en donde no nos sentimos protegidos, en donde nos sentimos invalidados, solos. Y entonces, ¿qué pasa? Que el cerebro percibe que no estamos en una situación segura, por lo tanto se activa la amígdala y genera lo que sería como vives en una situación de riesgo. Por lo tanto, tienes que estar hiperalerta porque tu entorno es tan frágil que en cualquier momento pueden llegar 5, 6, 7 tigres. ¿Quién es el tigre? Mamá cuando está de malas, mamá cuando no está y llego sola y me siento sola y no tengo con quién hablar, mamá cuando se enoja conmigo porque se me cae el agua, porque se me cae la leche. Son muchas situaciones. Las escuelas, por ejemplo, pues el modelo escolar que prevaleció en los últimos 50 años fue un modelo de mucha severidad, en donde muchos de mis pacientes actualmente fueron golpeados con reglas en las manos. Entonces digamos que aquí el daño se hace por dos causas y por dos extremos. Uno sería el de la severidad, el de exigir mucho, el de no tener paciencia, el de ser perfeccionista, el del golpe, el grito, el castigo y el regaño. Se le llama daño por severidad. Y el otro extremo se le llama, que es lo contrario, daño por negligencia. Aquellos padres que no se ocupan. Entonces, el que está como muy controlado diría que padre que nadie te controla. No, estos de acá son tratados de manera negligente, no se ocupan de ellos. Y entonces el daño y el trauma es el trauma por negligencia. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de una persona de 12, 15, 18 años, estamos hablando de alguien que ha vivido múltiples situaciones en donde se ha sentido tratado de una manera no suficientemente buena. Como dice un gran autor que se llama Winnicott, decía, solo necesitamos una madre suficientemente buena. Él a lo que se refería es de que hay un mínimo para poder tener una crianza que no genere trastornos psicológicos en nuestros hijos. Y la realidad es de que muchas veces nos es imposible. Esto no se trata, digamos, de señalar o de juzgar a alguien como malo. No, la madre y el padre que no tienen la capacidad de generar una madre suficientemente buena o un padre suficiente bueno, es porque ellos tampoco tuvieron esta experiencia en su crianza. Estamos hablando de una repetición de modelos que aprendí. Yo no puedo aplicar aquello que no conozco, yo no puedo aplicar aquello que no viví y considero que eso que yo viví es lo normal. Entonces tenemos 3, 4 generaciones de que llamamos, digamos, el trauma transgeneracional. Esos autores lo que contemplan es que la mayor parte de los trastornos psicológicos, mentales, psiquiátricos o como les llamemos, vienen por trauma complejo. Se puede llamar trastorno límite de la personalidad, se puede llamar adicciones, alcoholismo, anorexia, bulimia, trastorno bipolar, en donde en realidad
las personas han vivido situaciones no óptimas. Entonces lo que estaríamos pensando sería que quizá el 80-90% de las enfermedades podrían ser agrupadas bajo el concepto de trauma complejo. La buena noticia con respecto a todos estos estudios que ellos realizaron es que así como cuando se dieron cuenta que los modelos de tratamiento para los veteranos de guerra no solamente no eran positivos, sino que eran negativos y habían acrecentado sus síntomas, es decir, estaban peor de cuando habían llegado. Imagínense, después de 15, 20 años y gastando miles de millones de dólares de presupuesto, generando una pésima calidad y una tristeza enorme en las personas, en sus esposas y en su familia. Y la buena noticia es de que tuvieron que trabajar para desarrollar modelos, rescataron modelos viejos que se habían quedado de alguna manera en el sótano, en la oscuridad, y crearon, unieron, etcétera, diferentes modelos, y hoy contamos con modelos efectivos basados en evidencia, además que están dirigidos específicamente a sanar y a curar las heridas del trauma complejo. El trauma complejo es el que más vemos en el consultorio. El trauma complejo es el que va a estar abajo, por ejemplo, de una persona con anorexia, con bulimia, de una persona que se corta, que se lastima, de una joven depresiva o de una joven ansiosa, de una joven que no tiene clara su identidad, de una joven sumisa que se vincula con hombres tiranos, crueles, autoritarios. Digamos, lo que vemos todos los días, que sería como el todos somos así somos todos, no es anormal. Todo eso tiene estas causas. Y repito, no tratamos de ninguna manera de señalar a causantes malos que generan este tipo de problemática. Lo que queremos es concientizar de que tenemos que trabajarlo para que las próximas generaciones nos sigan transmitiéndolo al infinito. Los estudios manifiestan que ahorita estamos en la 4ª generación de transmisión de trauma complejo y generalmente cruza a través de las mujeres, o sea, de la bisabuela a la abuela, a la madre y a, por ejemplo, a una joven, que sería mi paciente que tiene un trastorno de la alimentación, que tiene ideación suicida, que tiene depresión. Entonces, esta 4ª generación tiene 2 opciones: o el suicidio, o la muerte, o la enfermedad crónica, o las adicciones crónicas, o precisamente recibir un tratamiento que le permita romper ese legado de transmisión transgeneracional del trauma para que pueda construir una familia con recursos y con una capacidad de maternaje reconstruida. Esto, aunque ustedes piensen como yo no tengo nada, yo no está hablando de cosas muy dramáticas, eso es raro. Les voy a recomendar un muy buen libro que escribe un maestro de vida para mí, que fue mi maestro de trauma, que se llama Gabor Mate. Y él escribe un libro que se llama ¿Qué es normal? Se los recomiendo muchísimo, porque en realidad hoy por hoy probablemente todo aquello que no lo es, que no es normal en términos de que no es correcto, de que no es conveniente, de que no genera consecuencias positivas, de que deberíamos de evitarlo, eso se borró. Los últimos 25-30 años generaron una suerte de frecuencia en este tipo de conductas que entonces se convirtieron en habituales y por lo tanto se le llama normales. Eso es normal. Entonces yo creo que la forma en la que me conduzco y se conducen toda la gente que conozco es normal. Los gritos, que mi novio me regañe, me controle, es porque me quiere, en fin. Entonces, cuando vivimos en un mundo tan turbulento, en donde la concepción de lo que no era correcto hace 40, 30 años, que para mí estaba perfectamente claro porque no me tocó esa época de crianza, para ustedes es muy difícil porque ustedes lo normalizaron. Y entonces, ¿por qué van a tener que cambiar algo que es una parte natural de sus vidas? Entonces, si no abrimos los ojos, si no abrimos y no expandimos nuestra conciencia, no vamos a poder detener este fenómeno que incide en el cambio climático, porque si no me cuido a mí, yo no cuido a mi entorno y por lo tanto
tanto no sé cómo amar, proteger y criar a mis hijos. No sé cómo cuidar mi entorno para que este mundo exista para todos nuestros descendientes. Es una problemática de verdad tan importante y por otro lado tan fácil y rápido que puede sanarse, que de verdad los invito a que compartan la información que estén escuchando, que abran su alma para que puedan dudar de las convicciones que tienen de lo que puede ser normal, y cuéntenme sus comentarios, cuéntenme sus experiencias de vida y suscríbanse a mi canal.